Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Nos encontramos para llevar adelante la clase número 14. En esta clase vamos a hablar del sistema colonial en América. Vamos a trabajar acerca de las instituciones que la colonia española eh, instauró en América para poder controlar sus dominios coloniales, cuáles instituciones, ¿sí? Eh, se asentaron en España y cuáles en las colonias. A su vez también vamos a trabajar sobre eh, la organización económica de las colonias americanas y el rol de la iglesia, que ya venimos trabajando al respecto, y también, bueno, la trata de esclavos. Para eso van a tener que realizar una actividad. En esta propuesta, correspondiente a la clase 14, van a tener que elegir un compañero o compañera porque el trabajo lo van a tener que hacer de a dos, ¿sí? La idea es que el trabajo lo realicen mediante algún procesador de texto, puede ser Word o puede ser el programa que tiene Google, que es Documentos de Google. A través de esas dos herramientas ofimáticas van a entregar la actividad y en ella van a tener que consignar el nombre de los dos integrantes que van a componer este grupo. Por otra parte, una vez que entreguen, me van a tener que asignar en la entrega quiénes son, ¿no?, los miembros de ese grupo. Voy a compartirles, como siempre, un PowerPoint. El mismo lo voy a adjuntar a la clase que van a encontrar el día lunes junto con el video de YouTube. La clase va a estar en el Classroom, voy a subir el texto, es necesario que ustedes trabajen y resuelvan la actividad a partir del texto. Se pueden apoyar en el PowerPoint y también en este video, ¿sí? Recuerden no recurrir a internet, sino más bien recurrir al material que yo les brindo para poder resolver la actividad. Y también el día miércoles nos vamos a encontrar nuevamente a través de la plataforma Zoom, así que las y los espero, y aquellos que aún no se han sumado, los invito a hacerlo. Bien, comparto entonces el PowerPoint. Bien, como les decía, en este Power vamos a hablar del sistema colonial en América y por qué se va a instaurar todo un sistema político, económico y social. Básicamente porque a medida que la conquista del territorio americano progresaba, la corona tuvo que organizar una administración, ¿sí?, y instaurar un gobierno en esos dominios coloniales. Tuvo dos objetivos principales. El primero era imponer su autoridad sobre los pueblos originarios, tarea en la que colaboró la Iglesia Católica, y el segundo también de los objetivos de la corona era extraer y acaparar las riquezas americanas. El orden colonial se mantuvo durante 3 siglos, aunque debió ser modificado para asegurar su eficacia y contener el avance de otras potencias como Holanda, como Inglaterra y como Portugal. Bien, la administración colonial y la organización del territorio. Bueno, como resultado de la expansión española en América, la dominación territorial, la metrópoli creó instituciones para controlar sus colonias. Perseguía 4 objetivos la corona española. Primero, el control ante las posibles rebeliones indígenas. Segundo, la protección de sus colonias ante la amenaza de otras potencias europeas. Tercero, extraer de las colonias los recursos económicos, principalmente los metales preciosos, y a su vez imponer un modelo cultural propio, mediante la difusión del cristianismo y el idioma castellano. ¿Cuáles son las instituciones que encontramos en América? Bueno, primero tenemos las gobernaciones que fueron creadas para controlar políticamente el territorio. A cargo de las gobernaciones estaba el gobernador, función que recaía en el conquistador. Las primeras gobernaciones se establecieron en Santo Domingo y Cuba en el año 1510. Este organismo de gobierno, o sea, las gobernaciones, demostró con el tiempo ser ineficaz para garantizar el control de los dominios imperiales. Se crearon también los virreinatos, que son una entidad territorial integrante del Imperio Español en América. El virrey era designado por la corona para administrar el territorio colonial, se le delegaba el poder del rey en América, o sea, lo representaba en la colonia.
Los primeros virreinatos, el de Nueva España en el año 1535 se fundó, y el de Perú en el año 1542. Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones. Van a ver que en esta diapositiva encuentran un mapa donde van a observar los diferentes virreinatos, ¿sí?, que se fueron creando, hasta el virreinato del Río de la Plata en el año 1776, ¿sí? Capitanías generales eran consideradas algunas gobernaciones que estaban alejadas de la capital virreinal y que requerían un mando militar autónomo. Por ejemplo, la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela, que la pueden observar en el mapa, o la Capitanía General de Cuba. Y después estaban los corregimientos, que eran división de gobernaciones, que abarcaban varias ciudades y pueblos indígenas, ¿sí? También se instalaron autoridades, ¿sí?, como les dije, en España y en América. El gobierno de las colonias estaba organizado de manera vertical y con un mando único. En la cima de ese mando y de esa estructura estaba el rey. Autoridades que residían en España, tenemos al rey, al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación. Y autoridades que residían en América, tenemos al virrey, al gobernador, a la Real Audiencia, al corregidor y al cabildo. Van a encontrar en esta diapositiva un esquema de cada una de estas instituciones y de las funciones que cumplía cada una de ellas. Por otro lado, también se fundaron ciudades, ¿sí? La primera etapa del proceso de colonización o colonizador consistió en la fundación de ciudades que se establecieron de acuerdo con dos objetivos. El primero era garantizar el control de los recursos naturales de todo el territorio, y el segundo era establecer un límite de frontera con las regiones que aún no habían sido conquistadas. La corona va a fundar estas ciudades mediante ordenanzas y leyes de poblamiento, es decir, establecía qué sitios deberían elegirse para fundar una ciudad y cómo debía ser el trazado de esa ciudad. Existieron ciudades fuertes, ciudades puertos, ciudades mineras, ¿sí? Después vamos a analizar el régimen de la tenencia de la tierra, y vamos a tomar tres aspectos, ¿no? Y tres etapas. En los tiempos prehispánicos, la propiedad de la tierra era de tipo comunal. Las formas jurídicas eran los ejidos o las tierras ejidales, y el fin de esa propiedad era la redistribución y subsistencia. En la primera etapa colonial, la propiedad de la tierra recayó en manos de tierras comunales y de propiedades privadas. Las formas jurídicas son los mercaderes, los repartimientos y encomiendas. ¿Cuál era el fin? Premiar a los conquistadores o retribuir de servicios a los particulares, por eso se otorgaban las tierras. Y en la etapa colonial tardía ya la propiedad de la tierra era de carácter privado, las formas jurídicas, o sea, a través de las cuales se otorgaban estas tierras, eran la venta y la donación, y los fines, bueno, que quienes recibían esas tierras concentraran cantidad de hectárea, de espacio, ¿sí? Bien, ¿y cómo estaba organizada la economía colonial? Bueno, primeramente vamos a hablar de la minería. Principales centros mineros en América: Potosí y Zacatecas. La organización de trabajo en la mina era la mita. El trabajo se realizaba en condiciones insalubres. La mina, la actividad económica, ¿no? La minería era la principal actividad productiva y era la fuente de riqueza más importante para la corona. Toda la actividad económica de la colonia se organizó en torno a la minería y se utilizó mano de obra nativa y esclava. También se desarrolló la agricultura. Los españoles introdujeron plantas y animales que los indígenas desconocían. En esta etapa, la producción agrícola se destinó a la subsistencia y se desarrolló en pequeñas parcelas próximas a las ciudades. Después, como vimos, la tenencia de la tierra fue cambiando, ¿no? Y también el desarrollo económico, ¿no?, en ese espacio. Desde mediados del siglo XVI, ante la demanda europea de productos tropicales como cacao, tabaco, indigo, se inició la explotación comercial. ¿Para qué? Para poder llevar a la metrópoli estas materias primas. Los conquistadores van a introducir en América el ganado equino y el ganado bovino. Los pobladores se dedicaban a la caza y a la domesticación
protección de estos animales. También criaron ovejas y mulas, ¿sí? Se instalaron las haciendas, que se van a caracterizar por una gran extensión y volumen de producción. En ellas van a producirse cereales como trigo, maíz, además de cultivos, vid, frutales, caña de azúcar, es decir, múltiples plantaciones, ¿sí? De diferentes cultivos se van a desarrollar en las haciendas. Los españoles introdujeron instrumentos de trabajo como el arado y criaron caballos, vacas, ovejas, mulas. Del ganado vacuno iban a obtener la leche, el cuero, la carne, el cebo. Las mulas se utilizaban para el transporte y eran objeto de comercialización importante. Los dueños de las haciendas vivían en las ciudades y dejaban la producción en manos de los capataces. Para trabajar las haciendas se requería abundante mano de obra, que no siempre se iba a conseguir de manera fácil, y en un principio los indígenas trabajaron en ellas para pagar sus tributos, pero la disminución de la población indígena obligó a los hacendados a contratar peones asalariados. También estaban las estancias, que se especializaban en lo que tenía que ver con la producción de ganado, sobre todo vacuno. A diferencia de las haciendas, no eran siempre de grandes dimensiones, y a menudo contaban con algún espacio para desarrollar alguna actividad agrícola complementaria. Se utilizaba mano de obra esclava, mestiza o peones criollos, y las estancias fueron las explotaciones agrarias características del actual territorio argentino. Por otro lado, el sistema comercial y el contrabando. Bueno, ¿qué sistema comercial va a desarrollar España? Va a instaurar el monopolio comercial entre sus colonias. Esto quiere decir que los habitantes de América solo podían comerciar con barcos españoles autorizados, y cualquier transacción que se llevase adelante con otro país u organización estaba prohibida. Para organizar el comercio, los españoles pensaron en un sistema al que llamaron flotas y galeones, y por medio de este sistema la corona marcaba una ruta. Todos los barcos que salían del puerto de Sevilla podían llegar solo a 3 puertos en América: Veracruz, Cartagena de Indias y Portobelo, y después también el puerto de Buenos Aires. Mediante este sistema impuesto en el siglo XVI, la corona vigiló el tráfico transatlántico y se protegió de los ataques, que eran cada vez más frecuentes, y esos ataques eran llevados adelante por sus principales rivales europeos. También vamos a comprender en este periodo el comercio, ¿no? Cómo se desarrolló, y hablamos de comercio triangular. ¿Por qué? Porque los europeos van a establecer un flujo de mercancías entre Europa, África y América, que vamos a denominar comercio triangular. En América se van a extraer los metales preciosos que van a ser llevados a Europa, mientras que las colonias van a demandar de los países europeos productos manufacturados. Europa, por su parte, provee estos bienes, ¿sí?, a las colonias, y con metales preciosos y manufacturas lo que hacía era comprar esclavos en África y los enviaba a América, para reemplazar la mano de obra indígena que había demográficamente decaído, ¿sí? Por, bueno, razones que estuvimos trabajando en la clase número 13. Una vez llegados al Nuevo Mundo, los esclavos trabajaban en el cultivo de productos como el azúcar y el café, que en general eran exportados a Europa. ¿Qué rol cumplió la Iglesia en este periodo? Bueno, la Iglesia va a justificar la dominación europea de las colonias con el argumento de que era necesario evangelizar a los pueblos originarios americanos. Ya lo venimos trabajando nosotros desde la clase número 11, este tema, ¿sí? Esto suponía que los indígenas debían adoptar obligatoriamente el cristianismo. La evangelización se extendió a todos los órdenes de la vida social y cultural, y la Iglesia contribuyó a transformar la cultura y la sociedad de los pueblos originarios. Eso también lo charlamos y lo estuvieron trabajando en la clase 13. Lo charlamos en el encuentro y lo estuvieron trabajando en la clase 13. Ante la denuncia de los abusos hacia los nativos, se crearon misiones que estaban a cargo de un misionero. ¿Qué órdenes misioneras podemos reconocer? La Compañía de Jesús, los jesuitas; la Compañía de Santo Domingo, los dominicos; y la Compañía de San Francisco, los franciscanos. La corona impuso límites al poder de los encomenderos, ¿sí? Ese concepto lo trabajamos también en la clase número 13, y finalmente abolió la encomienda en el siglo XVIII. Voy a recomendarles una película que se llama La Misión. Voy a subir el link
a la clase del día lunes. Para aquellos que sean gustosos de verla, es muy interesante y nos conecta un poco con este tema, ¿no? Con el rol de la Iglesia durante el periodo colonial. Bien, dejo de compartir pantalla. Espero que más o menos a través de este PowerPoint queden en claro algunos conceptos. Lo ideal sería que ustedes tengan primero contacto con el PowerPoint, a partir de, bueno, de haber visto este video, después tener contacto con el texto y poder trabajar con la actividad, que paso a comentarles un poquito de qué se trata. Voy a volver a compartir en pantalla para que puedan observar la actividad correspondiente a la clase 14. Bueno, como les dije, es una actividad grupal. Van a participar 2 integrantes. Va a entregar un solo integrante del grupo y debe entregar la actividad en formato Word o documento de Google, ¿sí? Cualquiera de los que les quede más cómodo para poder trabajar. Y a la hora de entregar la actividad van a tener que asignar, tanto sea en el documento de Word como en el de Google, los integrantes que componen cada grupo. Entonces, van a resolver la actividad, como les dije, a partir de la lectura del texto que les voy a adjuntar en la clase 14, que lo van a encontrar en el Classroom, del video que van a encontrar en el canal de YouTube el lunes, y del PowerPoint que también adjunto. Es el mismo Power que les proyecté en este video. Y de esa manera van a resolver la actividad. Primero van a tener que realizar un análisis de caso, y van a tener que escribir una oración que sirva de ejemplo para las siguientes informaciones, ¿sí? Que van a obtener a partir de la lectura de ese análisis, que se encuentran en las páginas 76 y 77 del texto que les adjunto. En la pregunta número 2 van a tener que responder algunos interrogantes relacionados, ¿sí?, con todo lo abordado en el capítulo. En la pregunta número 3 van a tener que escribir una definición con sus palabras para cada uno de los siguientes términos: encomienda, monopolio comercial y contrabando. ¿Qué significan para ustedes o qué entendieron ustedes a partir de lo trabajado? ¿Qué significan estos conceptos? Después van a tener que leer un fragmento que aquí les adjunto y con él van a tener que contestar 3 preguntitas. El fragmento es una cédula real sobre el trato a los esclavos, ¿sí? Por otro lado van a tener que completar un cuadro. Yo aquí les di un ejemplo. En él van a tener que reconocer la institución, dónde estaba radicada, si en América o en España, y qué función cumplía. Charlamos un poquito al respecto en este video, ¿no? Y después van a tener que responder unas preguntitas en relación a la fundación de las ciudades. Van a tener que explicar, ¿sí?, de qué manera, en la pregunta 7, de qué manera los españoles transformaron el sentido y el objetivo de la mita al incorporar este sistema de trabajo a la explotación minera. La mita era un sistema de trabajo que ya habían desarrollado, ¿sí?, en la época o en el periodo incaico de la civilización inca. Y cómo lo transformaron entonces los españoles. Y después van a tener que diferenciar el régimen de tenencia de la tierra durante la primera etapa colonial y la etapa colonial tardía. Van a explicar a qué se llamó comercio triangular y cuál era la finalidad. Todo esto lo estuvimos viendo en este video y lo tienen en el PowerPoint y también lo tienen en el texto. Por eso repito, y no me canso de hacerlo, por favor, recurran al material que yo les brindo. Van a tener que completar este cuadro en el punto 8, es un cuadro comparativo, y van a tener que asignar cuál fue el objetivo principal de la actividad minera y del trabajo agrario, y qué forma de la forma de organización de la mano de obra, tanto en la minería como en el trabajo agrario. En el punto 9 van a tener que explicar qué significa la afirmación que yo aquí les escribo, y a su vez tienen que relacionar conceptos y armar un párrafo que integre la relación de esos conceptos. Traten de hacerlo con sus palabras, esa es la idea. Van a tener la posibilidad de esta vez, porque yo lo asigno, que ustedes pueden trabajar de a 2. Entonces, elaboren conjuntamente y con sus palabras este párrafo. Y por último, en la pregunta 10 tienen que elegir una de las afirmaciones que yo aquí abajo les indico y elaborar una argumentación para justificar dicha afirmación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo tomo, por ejemplo, el caso de la Iglesia colaboró con la conquista y la colonización española,
en América. Si yo creo que esto es así, que esta argumentación, que esta afirmación es así, como argumento para sostenerla, ¿sí? Que realmente la Iglesia colaboró con la conquista y la colonización española en América. Bien, entonces, para no extenderme más, este video entonces les va a dejar en claro el tema que vamos a tratar durante esta clase, la clase 14, cuál va a ser la actividad, y tengan contacto con la misma y sepan que el miércoles a través de la plataforma Zoom nos vamos a encontrar y ahí van a poder despejar las dudas que se les presenten. Espero que se encuentren muy bien y bueno, nos estaremos viendo como les dije el miércoles. Invito nuevamente a quienes todavía no se han sumado para que lo hagan. Las y los espero, les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Chau, chau.